En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, viernes 25 de noviembre de 2022. Evangelio tomado de San Lucas capítulo 21, versículos 28 al 33. Y Jesús propuso esta comparación: fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto que acabamos de escuchar son los 5 penúltimos versículos de este capítulo 21 de San Lucas, que comenzamos a leer el pasado lunes 21 de noviembre de 2022. Y en este momento Jesús nos invita con este texto a centrarnos en las señales de los tiempos, los signos de los tiempos. Dice en el versículo 31: así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. ¿Cómo saber entonces cuando se aproxima el reino de Dios, o sea, el fin del mundo y el juicio final? Cuando empecemos a ver que las cosas que suceden a nuestro alrededor concuerdan con las que el Señor nos dice en el Evangelio. Cuando todos esos signos de los tiempos que nosotros empecemos a ver y experimentar concuerden definitivamente con lo que dice Jesús en el Evangelio, entonces como cristianos sabremos que ya está cerca. Y cuando se dice está cerca el reino de Dios, el fin del mundo, el juicio final, no puede cuantificarse. Eso nosotros no podemos cuantificarlo, porque ni siquiera Jesucristo sabe cuándo será el día para el juicio. Solamente Dios Padre. Cuando Dios Padre lo disponga, le dirá al Señor: bueno, es la hora de hacer el juicio final a los hombres para decidir qué hacemos con las almas. Entonces, no debemos llenarnos de miedo, de temor, sino debemos más bien ocuparnos como hombres de fe, como creyentes. Debemos ocuparnos en la oración, debemos ocuparnos en la penitencia, debemos ocuparnos en la conversión. Debemos hacer todo lo que hacemos diariamente a partir de hoy mismo. Si no lo estamos haciendo, pues a partir de hoy mismo despertar y hacer todo lo que tengamos que hacer, sea humano o sea espiritual, tengamos que hacerlo, y debemos hacerlo en función del juicio final, en función de ese paso definitivo, en función de que cuando nos presentemos ante el Señor el día del juicio final, seamos recibidos como justos, los justos hijos de Dios, porque pasamos la vida en este mundo cumpliendo la voluntad de Dios. Dice: así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. La cercanía del reino de Dios, la cercanía del final de los tiempos, la cercanía del juicio final, no tiene que ser para nosotros oportunidad de miedo, de temor, porque dice la palabra en otro texto que para el justo no habrá juicio. Nosotros compareceremos ante el tribunal supremo de Dios, pero para que Él nos diga: vengan benditos de mi Padre, pasen a heredar el reino de los cielos, preparado desde antes de la creación del mundo para ustedes, para los hijos de Dios, para los justos. Entonces hay que empezar a partir de hoy a centrarse más en la espiritualidad cristiana, a centrarse en las cosas de Dios, centrarse sin dejar de hacer lo demás, porque todo es importante. Hay gente que dice: bueno, pero si es así, pudiera llegar, hay personas que pudieran llegar a pensar:
Pero si el día del juicio está cerca ya, entonces mejor no hago las cosas, mejor no voy a trabajar. ¿Para qué voy a ir a trabajar? ¿Para qué voy a hacer los oficios? ¿Para qué voy a tener la iniciativa de edificar? No malinterpretemos las cosas. Tengamos mucho cuidado con eso, porque el demonio se encarga de que malinterpretemos las cosas para que desistamos en la lucha, desistamos en la espiritualidad, en la oración, en la penitencia, en las responsabilidades que tenemos. Acuérdense lo que nos dice el Señor: dichoso aquel criado cuando su Señor venga y lo encuentre cumpliendo con su deber. Dice entonces en el versículo 32, yo les aseguro, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esto lo podemos nosotros fusionar en este mismo capítulo 21 con el versículo 22 que leímos ayer, ¿se acuerdan? Porque esos serán los días en que se rendirán cuentas, o sea, el día del juicio final, y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. ¿Qué nos dice hoy? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Debemos tener claro y debemos estar convencidos y seguros que todo lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse. Hay gente que no cree. Hay gente que no cree y por eso les va tan mal y por eso no tienen esperanza y por eso derrochan su vida, derrochan todo lo que Dios les ha dado, porque no creen que lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse cabalmente. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Se ha de cumplir, dice la palabra, hasta la última letra, hasta la última coma de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos. En vez de preocuparnos, lo que necesitamos es ocuparnos. En vez de preocuparnos de todos esos acontecimientos terribles que menciona la Biblia que van a ocurrir cuando venga Jesús, entonces vivir el día a día. O sea, vivir el día, cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Eso significa que, pues, si fuera el último día, el Señor cuando venga nos va a encontrar como viviendo como verdaderos hijos de Dios. No nos preocupemos, más bien ocupémonos. ¿De qué? De obedecer a Dios, de creer en su palabra. Ocupémonos de la oración. La oración tiene que ser día y noche. Y la oración no es solamente para pedir. La oración del cristiano tiene que ser para alabar, para bendecir, para adorar a Dios, para darle gracias, para pedirle el don del Espíritu Santo para poder mantenerse firme en la fe y poder seguir adelante. Que nuestra oración sea el alimento del alma, para que tengamos fuerza. Y la oración, en la oración incluimos, ustedes saben, en la oración está incluida toda la espiritualidad cristiana, los sacramentos, la palabra, la caridad, todo lo que tenemos que hacer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno sería que ustedes se atrevieran a tomar este versículo 33 y copiarlo en algún lugar visible, especialmente el lugar donde trabajan, por ejemplo, o el lugar donde hacen su oración diaria, para que no se nos olvide esto que el Señor nos dice. Y no se nos debe olvidar por qué. Para que no se nos olvide por qué. Porque nosotros tenemos que vivir, por favor tengan esto siempre en cuenta y lo tengan claro. Nosotros tenemos que vivir en función del juicio y de la vida eterna. Porque si nosotros pasamos la temporalidad de este mundo, desorientados, descuidados, atrapados en las cosas materiales, en las modas, en el dinero, en el poder y en el tener, se nos va a pasar la vida terrena y cuando sobrevenga el día del juicio, entonces, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Por qué no hicimos lo que Él nos mandó? Bueno, llegó el momento otra vez de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque sin el Espíritu Santo, recuerden que estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo y el tiempo de la Divina Misericordia. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada de lo que la voluntad de Dios nos exige.
Espíritu Santo, acompáñanos, ilumínanos, fortalécenos, quítanos el miedo y enciéndenos con tu fuego. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.